Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En nombre del Señor Jesucristo. Quiero referirme hoy a un caso de intimidad con Dios. Esta es una enseñanza del pastor Raúl Justiniano, un hermano que está ministrando en el país de Bolivia. El país de Bolivia, allí está ministrando, que tiene un ministerio con una trayectoria ya de un tiempo, y bueno, hemos estado compartiendo algunas enseñanzas, y yo quería traer esta enseñanza, compartirla con la iglesia, ya que entiendo que es una enseñanza que va a edificar nuestras vidas. Así que si tiene su Biblia, vamos a buscar en el libro de Génesis, Génesis capítulo 6, allí vamos a estar leyendo el verso 8, nos estamos refiriendo a la vida de Noé. Entonces, le invito para que pueda abrir su Biblia en Génesis capítulo 6, verso 8. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice el verso 7 y el verso 8 inclusive. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Quiero invitarle para que podamos orar al Señor y buscar de Dios en esta hora que nos dé la gracia de la sabiduría, como también del entendimiento en cuanto a su palabra, para que podamos entender entonces aquello de lo cual el Señor quiere ministrarnos en esta noche. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de tu palabra. Ahora ha llegado el momento de la exposición de la misma. Te rogamos de ti, Señor, que nos des la guía, la dirección por medio de tu Espíritu Santo en cuanto, Señor, a aquello que hemos de estar compartiendo, para que hablemos lo que es correcto, para que hablemos lo que es conforme, Señor, al sentir de tu corazón, a fin de que tu pueblo en ello se vea edificado, Señor, al recibir, Señor, tus palabras, no las palabras de un hombre, sino tus palabras, Señor, aquellas que son espíritu y que son vida y que tienen el poder de transformar, de cambiar los corazones y de hacer, Señor, de ese hombre o de esa mujer un nuevo hombre, una nueva mujer. Señor, obra por medio de tu Espíritu Santo, concediéndonos tu gracia, tu favor y tu bendición. Y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Sagrada Escritura, pero Noé
encontró favor delante del Señor. Amén. Noé encontró favor delante del Señor. ¿Por qué encontró Noé el favor delante de Dios? ¿Por qué Noé es que halló el favor delante de Dios? Para que nosotros podamos comprender el por qué Noé halló el favor delante de Dios, tendríamos que leer entonces el verso 9. El verso 9 dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. No se olvide que cuando comenzamos esta enseñanza, comenzamos hablando de un caso de un hombre de íntima comunión con Dios, un caso de íntima comunión con Dios, y este hombre es Noé. En las diferentes versiones de la Biblia, esta parte que está resaltada en rojo, vamos a referirnos entonces a aquello de lo cual expresa el texto bíblico. Y dice en la palabra de Dios textual: vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra de Dios textual, la versión, dice: vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. La nueva versión internacional dice: siempre anduvo fielmente con Dios. La Reina Valera 1960, que es la que comúnmente nosotros leemos, es: con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. La traducción latinoamericana dice: Noé siempre obedeció a Dios. Y esta última versión dice: Noé siempre andaba con Dios. Entonces, intimidad con Dios significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Estar en íntima comunión con Dios y no estar viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios es un engaño. Hoy por hoy tantas personas dicen: yo creo en Dios, pero no hacen nada de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, no manifiestan el amor, no manifiestan la misericordia, no tienen una devoción por las cosas del Señor, no tienen una diligencia por las cosas del Señor, y dicen creer en Dios, y dicen que tener comunión con Dios. Y sin embargo, estar en íntima comunión con Dios es estar de acuerdo, andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice que en la nueva versión internacional se traduce: siempre anduvo fielmente con Dios. O sea, caminar con Dios es siempre andar fielmente, es andar en la voluntad de Dios, es obedecer a Dios. Noé siempre andaba con Dios, dice. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le dio a Noé todas las instrucciones para construir el arca. Noé pasó 120 años construyendo el arca cuando ni siquiera nunca había llovido. O sea, se estaba preparando, estaba trabajando en un emprendimiento del cual no había ningún tipo de antecedente. O sea, no tenía ningún antecedente para decir él, bueno, puedo copiar esto o puedo tomar el ejemplo de aquello otro. Nunca había llovido y estaba en un emprendimiento de construir algo que nunca antes se había visto sobre la tierra, y no fue un día, no fue un año, fueron 120 años. ¿Qué es lo que lo sostuvo para ese propósito? ¿Qué es lo que lo mantuvo firme en ese propósito de construir un arca, o sea, una embarcación, un bote, cuando nunca antes había llovido sobre la tierra? ¿Qué es lo que lo mantuvo? Es estar en esa comunión con Dios. Cuando nosotros caminamos en esa comunión con Dios, eso es lo que nos va a mantener firme en los propósitos del Señor. Eso es lo que nos va a mantener firme y trabajando en los propósitos del Señor. No vamos a poder mantenernos firmes en el propósito de Dios si no tenemos íntima comunión con Dios. Por eso hay personas que emprenden muchas veces y si uno ve que se quedan en la mitad del camino.
Y a veces se dice, pero no tuve el apoyo, o tuve muchos problemas, tuvo muchos inconvenientes. La realidad es que no se trata de tener o no tener apoyo. No se trata de ser resistido o no ser resistido. No se trata de cuántos inconvenientes tenemos, sino se trata de cuánto tenemos de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el renuevo en nuestras vidas. Él es el que día a día nos va dando el aliento y la fortaleza para poder continuar firmes y seguir constantes en la tarea para la cual el Señor nos ha llamado. El claro ejemplo de un caso de intimidad con Dios, de un caso de comunión con Dios, es Noé, que se encontró trabajando por 120 años, construyendo un arca en un lugar seco, en una meseta, cuando nunca había llovido sobre la tierra. Ahora, Noé pasó 120 años construyendo el arca. La intimidad con Dios es un proceso espiritual que sostiene la vida del cristiano. Es lo que le permite mantenerse en los propósitos del Señor. El Señor dijo, apartado de mí nada podéis hacer, pero permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros y llevaréis fruto y seréis limpiados para llevar mucho más. O sea, si nosotros no permanecemos en íntima comunión con Dios, no hay manera que podamos hacer aquello para lo cual fuimos llamados. El motor, la fortaleza de donde nosotros tomamos el aliento, las fuerzas para seguir adelante, está en la íntima comunión con Dios. Amén. Ahora vemos un acto sobrenatural de Dios muy curioso. ¿Por qué? Porque lo llamó a Noé a hacer una embarcación, pero en ningún lugar de la embarcación le dijo que pusiera un timón. O sea, era una embarcación de gran tamaño, pero sin timón. Se supone que es el timón lo que le va a dar dirección a la embarcación. Así que Dios lo llamó a hacer una embarcación, pero sin dirección. Sabe que esto es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo a Noé, construye una embarcación, pero no la vas a poder dirigir tú, no la vas a poder conducir tú, sino que vas a tener que descansar en mí y vas a tener que confiar en mí, que yo la voy a llevar a la embarcación, la voy a llevar por buenas corrientes, aunque éstas estén agitadas, para llevarte al destino y al lugar al cual yo quiero llevar esta embarcación. Voy a hacerte pasar por el diluvio y voy a llevarte al destino para el cual yo quiero llevarte. Y sabe que este es donde más nos cuesta, o sea, donde más nos cuesta es entregar la dirección de nuestras vidas. Siempre queremos estar en el control de todas las cosas, queremos tener la dirección. Sin embargo, la dirección para nuestras vidas es un hombre. ¿Por qué digo que es un hombre la dirección? Porque Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, yo soy la dirección, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, la dirección para nosotros es un hombre. Y nosotros tenemos que entregarle a ese hombre que es Jesucristo el timón, rendir la dirección, que Él sea el que nos conduzca. ¿Sabe que cuando más estamos preocupados por tener el control de nuestras vidas, cuando más afanados nos encontramos, cuando más preocupados estamos, cuando más cansados nos encontramos? Cuanto menos llevamos nosotros la dirección y más confiamos en el Señor, más descansados nos encontramos, más fortalecidos nos hallamos. Dice que era sin timón, o sea, no tenía dirección, pero sí tenía propósito. ¿Cuál era el propósito de esa embarcación? Preservar la vida de Noé, de toda su familia y de las especies. O sea, había un gran propósito, había una gran misión. Era preservar la vida de Noé, la vida de su familia y de todas las especies. Y no había un timón.
No había que pudiera conducir a la embarcación en decir, bueno, que no vaya a darse contra tal roca o no vaya a darse contra tal lugar crítico, sino que Dios era el que iba a conducir la embarcación. Es más, la palabra de Dios dice que ni siquiera Noé cerró la puerta, la cerró Dios a la puerta de la embarcación. Y cuando llegó el tiempo ya nadie más podía entrar a esa embarcación. Entonces, ¿qué es primero? ¿La dirección o el propósito en nuestras vidas? Lo primero en nuestras vidas no es tener la dirección, sino tener el propósito. Cuando yo tengo el propósito de vida, voy a saber de dónde vengo y hacia dónde voy. Por eso dice la Biblia que los que son nacidos del Espíritu son como el viento. Amén, no saben ni de dónde vienen ni hacia dónde van, pero son guiados, así son los que son nacidos del Espíritu, son guiados por el Espíritu de Dios, amén. Sin embargo, lo primero es el propósito y no la dirección. No necesitaba timón, Dios era su dirección. No necesitaba timón, pues Dios era su dirección. Nombra alguna cosa en la vida que no necesita de timón, que no necesita de dirección. Prácticamente no hay nada, cualquier tipo de medio de transporte, por pequeño o grande que sea, siempre va a necesitar de una forma de conducción, de una forma de dirección para que sea dirigido. Sin embargo, esta era una tremenda embarcación y que no tenía timón, sino que era Dios el que la guiaba. Amén. A nivel sobrenatural, dirección es una persona, no un lugar o sitio. Es Dios mismo. Amén. Nosotros somos de Dios vinimos y hacia Dios vamos. Amén. Entonces, no necesitamos dirección, porque para nosotros la dirección es una persona, es un lugar, el sitio para nosotros es Dios. El apóstol Pablo decía, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, somos ciudadanos del cielo, entre tanto estamos en esta tierra, somos peregrinos y extranjeros. Fíjese, ¿por qué? Porque el hombre tiene un afán y una preocupación por la vida cotidiana, por dónde vivir, por cómo alimentarse, por qué calzar, por qué vestir, qué estudiar, en qué trabajar. Mire, de chico nosotros preparamos a nuestros hijos. Y muchas veces los preparamos para que sean profesionales, los preparamos para que se puedan destacar en algún arte, para que se puedan destacar en algún deporte, cuando la vida es pasajera. El todo de la vida no está en esto, esto es lo poco. Jesús dijo, si me fueren fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondré. Entonces, la dirección es una persona, no es un lugar, no es un sitio, es Dios mismo. Cuando nuestro propósito está fundamentado en Dios, cuando nuestro propósito tiene su origen en Dios, entonces nada ni nadie nos va a hacer desistir, ni nada ni nadie nos va a lograr desorientar, ni nada ni nadie nos va a lograr apartar del buen camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No necesitamos saber por dónde tendremos que transitar. Necesitamos saber que si estamos con Jesús, todo va a ir bien. Él es el que nos irá llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es tu dirección, por consiguiente lo que necesitas es seguir a Jesús. Qué importante, ¿no es cierto, hermanos queridos? Después de meditar en la palabra de Dios, después de meditar en este hecho sobrenatural en el cual el Noé, ese varón que marcó la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque si no hubiera andado en íntima comunión con Dios, no hubiera quedado vestigio alguno de la humanidad.
no hubiera quedado evidencia alguna de la humanidad. La razón por la cual la humanidad fue preservada y las especies fueron preservadas, ¿sabe por qué? Porque hubo un hombre que caminó en íntima comunión con Dios. Así también vino un hombre a la historia de la humanidad, que es Jesucristo, que caminó en íntima comunión con Dios y nos salvó de la condenación eterna. Porque el diluvio fue uno de los juicios que vinieron sobre la tierra, que vieron de acabar y de terminar con la humanidad por causa de la maldad que había sobre la tierra. Y no solo iba a terminar con la humanidad, si usted mira el versículo 7, dice que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre y tenía determinado destruir toda la humanidad, destruir todas las especies, todos los reptiles, todas las aves, tenía determinado destruirlo todo, pero porque un hombre caminó en íntima comunión con Dios, fueron preservadas las especies y fue preservada la humanidad. Así también vino a la historia de esta humanidad, a la historia de la humanidad vino un hombre que caminó en comunión con Dios y nos libró de la condenación eterna. Y ese hombre es hoy nuestra dirección, hoy es el camino, la verdad y la vida, y se llama Jesús. Así que, hermano querido y hermana querida, si está cansado, si está cargado, preocupado, mire, usted no necesita tanto saber qué va a hacer del día de mañana, qué va a hacer, necesita comunión con el Señor. Si crece en comunión con Dios, le puedo asegurar que sus preocupaciones, el afán y la ansiedad van a menguar y va a crecer su fe, va a crecer su confianza, va a crecer su esperanza y va a haber su gozo cumplido. ¿Por qué? Porque la esperanza en Cristo no avergüenza. Le invito para que oremos al Señor. Padre querido, quiero darte gracias por esta enseñanza que trajera nuestro hermano, Señor, y por la cual hemos sido edificados y que hoy hemos podido compartir con tu pueblo, Señor, rogando de ti, Señor, que tú seas obrando para que así sean abiertos los entendimientos en todo tu pueblo, Señor, y que dejemos, Señor, rindamos, Señor, el timón de nuestras vidas, algo que muchas veces cuesta porque queremos estar en el control de todas las cosas, Señor, pero sabemos que entre tanto más rindamos el control de nuestras vidas, tanto más dichosos y más felices seremos, tanto menos preocupados y menos afanados nos hallaremos, Señor. Por eso te rogamos de ti, Señor, que tú seas bendiciendo a todo tu pueblo y en la medida, Señor, que esta palabra venida a nuestras vidas sirva a ella para que podamos rendir, Señor, el timón de nuestras vidas. Dándote gracias y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,